Hola, esta clase introduce la segunda unidad temática del curso de Morfología 2 del 2021. Vamos a encuadrar ahora un pasaje de atenciones entre una serie de instrumentos que hemos venido desarrollando hasta ahora, vinculados fundamentalmente a la notación y a las funciones cartográficas del registro de la forma urbana, a un modo de atender la manera en la que se despliegan los materiales de la forma urbana con otras herramientas y formas de registrar que tienen que ver con la función de la imagen. En este sentido queremos empezar por tratar de reconocer una primera instancia de atención sobre el problema de la imagen, que es su diferencia cualitativa con cualquier otra forma de registro, especialmente aquellas que se basan en la notación abstracta y simbólica que hemos determinado en la instancia de la cartografía. Hay una serie de reflexiones que desarrolló Leonardo da Vinci que vale la pena traer a cuento para empezar a enfocar este problema, ¿no? Dice entre sus aforismos escritos a principios del siglo XVI: sabemos con certeza que la vista es uno de los más rápidos sentidos y que ella ve en un instante infinitas formas. Sin embargo, solo puede comprender una cosa por vez. Un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. Es muy interesante esta referencia que hace Da Vinci a la idea de la imagen. Esto de alguna manera funda y se le atribuye a Da Vinci el eslogan desarrollado por la publicidad norteamericana de la década del 60: una imagen vale más que 1000 palabras. Porque encuadra justamente este problema de la síntesis de la imagen, entendida como una síntesis que cifra de un modo particular y sintético, ¿no? Mucha información, ¿no? Es esto que él dice: un poeta será vencido por el sueño y el hambre antes de poder describir con palabras lo que un pintor puede representar en un instante. Pero esta idea de que la vista ve en un instante infinitas formas también va acompañada de esta idea de que es de los más rápidos de los sentidos y que solo puede comprender una cosa por vez. Es decir, la imagen reúne muchos materiales dándoles un sentido emergente que, como señala Da Vinci, es bastante unívoco y tiende a producir la comprensión de una cosa. Es decir, la imagen produce una idea de unidad, una unidad compleja en la que se reúnen muchos elementos, y en este sentido es muy importante eh, el propio trabajo de Da Vinci, donde se produce esta imagen paradigmática, la pintura de la Gioconda, donde al mismo tiempo vemos un retrato de una persona y un paisaje. Estas dos formas, la forma paisaje y la forma retrato, van a dominar de alguna manera la cultura de la imagen hasta el presente. El paisaje justamente aparece caracterizado por esta noción de unificación sintética, ¿no?, de muchos materiales diferentes. O sea, uno ve, por ejemplo, esta representación de la costa de Buenos Aires hecha por Adolphe Dastrel en 1823, y lo que reconoce son muchos materiales, ¿no? Reconoce como todo un problema geográfico de la condición del Río de la Plata, con este fondo de sedimentos de lodo, de chatura del agua. Por otro lado, la condición un poco de la pampa metiéndose de alguna manera en el río, la ciudad como una ciudad que tiene cierto tipo de construcciones, toda una serie de prácticas de la relación entre la ciudad y el puerto, de los barcos llegando hasta un lugar, las carretas moviéndose de un lado al otro. Es decir, vemos simultáneamente en la imagen condiciones naturales, condiciones infraestructurales y edilicias y prácticas humanas reunidas en un documento que las presenta de una manera unificada. En su libro El paisaje como cifra de armonía, y esta categoría me parece
bastante claramente definida en el propio título del libro, ¿no? La idea del paisaje como una cifra, algo que reúne toda una cantidad de elementos y los reúne con la aspiración de que su unificación produzca un efecto de sentido coherente y de alguna manera que compatibilice todos los elementos que están cifrados en la imagen, ¿no? Graciela Silvestri y Fernando Aliata sintetizan esta observación que me parece central para nosotros. Las definiciones convencionales de la palabra paisaje apuntan doblemente a un espacio exterior al hombre y a una mirada particular sobre él. Es decir, al aspecto del territorio deliberadamente recortado por una ventana, es decir, la imagen del territorio, o la porción de territorio apreciado desde un punto de vista singular, es decir, el intervalo del mundo que es observado. El concepto de paisaje encuadra ambas cosas, ¿no? La idea de paisaje denota siempre un escenario y un espectador, una serie de valores depositados en el escenario y una serie de técnicas desarrolladas para representarlo y transformarlo, ¿no? Es decir, parece esta idea de que está de por medio el problema de observar el medio, observar, en este caso, la ciudad, pero además observarlo desde un punto de vista particular y por lo tanto establecer esta relación entre escenario y espectador. Vamos a reconocer que siempre las imágenes aparecen construidas para tratar de presentar una interpretación del sitio, ¿no? En los trabajos de Alcide d'Orbigny, por ejemplo, en su viaje a la América Meridional, él produce estas ilustraciones de la ciudad de Buenos Aires, donde le interesa justamente mostrar, por ejemplo, como en este caso, como el comportamiento de las prácticas sociales en la ribera del río, ¿no? O sea, las lavanderas que bajaban a la orilla para lavar la ropa con el agua del río, mientras las carretas transportaban los bienes que se comercializaban o que se llevaban a través de la navegación, ¿no? Y vemos arriba la situación de esta ciudad poco densa, como de casas con espacios abiertos, etc. Vemos en otra imagen también de d'Orbigny otra práctica, en este caso, ¿no? La de los gauchos enlazando ganado cimarrón, también en este caso más bien en las situaciones rurales, ¿no? Como vemos a la ciudad como fondo, de nuevo las carretas, ¿no? Este punto de contacto entre la situación del campo y de alguna manera la naturaleza y la ciudad, o incluso el trabajo de los pescadores con los caballos metidos en el agua, tirando de las redes, y un poco toda esta vida donde la relación entre tierra firme y agua parece como una forma medio anfibia, ¿no? de despliegue de la vida de la ciudad, ¿no? Como metiéndose con carretas y caballos en el río, volviendo a subir a la tierra firme, transportando bienes de la costa a la ciudad, etc. Pero si algo caracteriza a estos registros de d'Orbigny es que no solo presentan cierto paisaje, sino que ponen su atención, y esto es lo que parece funcionar como la interpretación entre los trabajos, lo que constituye la serie, en determinadas actividades humanas y determinados personajes que llevan adelante esas actividades. No son solamente paisajes, sino que también de algún modo son registros de ciertos actores, ciertos modos de habitar, ciertas prácticas sociales que se reconocen específicamente en la Buenos Aires de principios del siglo XIX. Y en este sentido abren la posibilidad de que empecemos a pensar esta relación entre paisaje y retrato. Dice John Berger, la función del retrato era subrayar e idealizar un determinado papel social del retratado. Está haciendo referencia a la función del retrato en la tradición pictórica que se despliega desde el Renacimiento en adelante, ¿no?
no se trataba de presentar a un individuo, sino al individuo en cuanto monarca, obispo, terrateniente, negociante, etc. La función se ponía de relieve mediante la pose, el gesto, el atuendo y el entorno. Es decir, el retrato empieza a ser un tipo de documento que no se concentra en la descripción justamente de un individuo, sino más bien trata de convertir a la imagen en cifra de un comportamiento general. Esto me interesa especialmente del trabajo del fotógrafo Harry Grant Holtz, que despliega su práctica en Buenos Aires a principios del siglo XX, ¿no? Y cómo en esta atención que él pone especialmente en los vendedores ambulantes de Buenos Aires, justamente lo que reaparece es en parte lo que veíamos en los trabajos de D'Orbigny, o sea, no solo reconocemos personas, sino que reconocemos determinados oficios, determinadas prácticas sociales que se despliegan en la ciudad y que empiezan a también manifestar ciertos modos de comprender la cualidad del espacio público, el tipo de actividades sociales que se despliegan en ese espacio público, y justamente eso aparece especialmente puesto en valor bajo la función del retrato. Pero justamente tanto el paisaje como el retrato son dos formas tipificadas de construcción de imágenes que fundamentalmente hemos recibido de la tradición de la pintura y han evolucionado también en otras formas de artes visuales como la fotografía, pero que se caracterizan por esta manera de construirse, es decir, de poner en relación los elementos que determinan a la imagen con determinados criterios que justamente motiven cierta organización que promueva una interpretación, ¿no? Dice John Berger en Formas de Ver, una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es decir, no se trata simplemente de una visión, sino una visión recreada o reproducida, es decir, de algún modo construida, ¿no? Es una apariencia o un conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos, ¿no? O sea, es una imagen fuera de contexto, ¿no? que da cuenta de ese contexto, pero que ha sido separada del lugar y del momento en el que fue tomada. Toda imagen encarna un modo de ver, incluso una fotografía, pues las fotografías no son, como se supone a menudo, un registro mecánico. Parte de eso es lo que vamos a tratar de enfocar en esta clase, ¿no? Pero acá se define un poco este tema que desarrolla también en su documental para la BBC y su libro, John Berger, Formas de Ver, ¿no? Toda imagen encarna un modo de ver y en todo caso constituye una agenda respecto de cómo recrear o reproducir una visión, ¿no? Y en este sentido, a las formas, retrato, paisaje, las podríamos actualizar, sobre todo a partir de un tipo de atención, que es la que trata de establecer cómo se establece la relación entre las partes y el conjunto de la imagen, es decir, en qué medida la imagen se reconoce como una imagen de objeto, de figura sobre fondo, ¿no? O se reconoce como un campo, es decir, como la continuidad de una serie de elementos en una superficie, ¿no? Y esto es característico de toda imagen, porque justamente toda imagen supone la ocupación completa de una superficie, la superficie de la imagen, en este caso la de la fotografía, y al mismo tiempo el reconocimiento de algún tema que emerge de alguna manera como su objeto, ¿no? En otros trabajos de Grant Holtz, por ejemplo La choricera de 1901, ya no aparece tan exclusivamente definida la relación entre figura y fondo como en el retrato, como personaje y ciudad, sino que la relación entre planos, por ejemplo, se vuelve bastante más compleja, ¿no? Podemos ver en este caso que hay como un primer plano en el que hay una serie de personajes que también están vinculados a la venta ambulante, pero que ahora definen un objeto prioritario de atención, que es el carro de la choricera,
Pero hay una organización de la imagen, una organización compleja como paisaje, ¿no? En el que tenemos a la izquierda una serie de trabajadores del puerto, como esperando ser atendidos, empezando a consumir algunos de los productos que se venden en el kiosco. Por otro lado, a la choricera del otro lado, una relación como entre consumidores y productora, ¿no? Pero todo eso a la vez sucede en un medio, que es este espacio del puerto, en el que vemos este fondo, este suelo, todavía de barro, ¿no? Como todavía con esta cuestión de la tierra apisonada, no del todo artificial, pero sí vemos en el fondo el docks de puerto, una fragata, un remolcador, es decir, vemos una serie de indicios de una tecnificación de la infraestructura de la ciudad, de la emergencia del puerto, pero todo esto sucede como una secuencia de capas, de primer plano, segundo plano, tercer plano, variación de foco, pero organización integral de la imagen, ¿no? Lo mismo pasa en esta imagen importantísima para la historia de la ciudad, también de Harry Grant Olds, La habitación en el barrio de la Quema de 1901, donde en los actuales bajos de Parque Patricios, en la proximidad del riachuelo, los basurales de la ciudad reunían toda una serie de actividades de recicladores de los residuos, que básicamente lo que hacían era tratar de obtener fuentes de supervivencia de los residuos, ¿no? Y entonces producían sus propias casas con las latas de descarte que se encontraban entre los residuos, con eso, casi a modo de mampostería, producían un poco los sillares que hacían lugar a la vivienda, en esto que fue llamado durante bastante tiempo el barrio de las latas, justamente por esto, ¿no? Pero vemos un ordenamiento de la imagen donde de nuevo aparece un objeto en primer plano, que es la casilla, un fondo que es el basural y el humo de la quema de basura, que cifra muy claramente todas las condiciones de este hábitat, ¿no? Y vemos muy difusamente a la derecha de la vivienda, que tiene este vano oscuro donde el interior de la vivienda se vuelve prácticamente imperceptible, vemos en el costado al habitante de la casa que está afuera eh, haciendo alguna tarea, ¿no? Que aparece casi como velado en la imagen. Todo esto aparece perfectamente cifrado en la imagen de Olds, ¿no? Como todos estos materiales aparecen realmente como construidos, puestos en relación, encuadrados y enfocados para producir esta tensión entre objeto y campo y reconocer que acá se cifra la relación entre la vida de alguien y un comportamiento urbano, ¿no? Un comportamiento realmente de escala de toda la ciudad. En las pinturas de Pío Colivadino podemos ver cómo reaparece esta idea de tensión entre objeto y campo, pero ahora reforzando mucho más la idea de la pintura como un cuadro, ¿no? Un lienzo ordenado por un número muy grande de pinceladas, y estas pinceladas, todas casi equivalentes, con mucha carga material, ¿no? Son las que van definiendo esta idea de superposición y convivencia de elementos. Estamos en el mismo barrio, varios años después, las casas todavía son de chapa, de latas, pero conforman un pequeño poblado, hay toda una serie de actividades, hay chicos en primer plano, ¿no? Como cerca de las zanjas que nos permiten entender que vienen escurriendo los desagües desde las zonas altas de la ciudad hacia el riachuelo. Reconocemos el humo, pero ahora es además el humo de la industria y empieza a haber una superposición de capas ahora no ya de basural y vivienda, sino también de barrio popular e industria, y aparece esta idea como de una ciudad industrial en el que esas grandes infraestructuras productivas aparecen acompañadas de las viviendas de los obreros, que a veces son viviendas realmente muy humildes, que están en esta frontera entre el basural y la industria. Pero vemos otras pinturas en las que aparecen otras formas de esta actividad industrial de la ciudad, en este caso los frigoríficos en el borde del riachuelo, y esta síntesis entre edificios, curso de agua, actividad portuaria, ¿no? Entendemos que hay toda una serie de intercambios, de transportes entre lo que se produce en el frigorífico, lo que se mueve a través del río, y toda esta actividad que se despliega en esta
en este hábitat ribereño, ¿no? que por momentos tiene algo todavía bastante natural, se ve un césped verde, unos juncos en el borde del agua, un agua celeste, un cielo ya lleno de humo, un hábitat industrializado, ¿no? Esto es el camino a Piñeiro, es decir, estamos viendo la ribera sur, el borde de Avellaneda, de toda esta actividad industrial vinculada a frigorífico y antes asadaderos en la ribera del Riachuelo. Y encontraremos en el discípulo de Colibadino, en Benito Quinquela Martín, una actualización de esta forma de actividad industrial ribereña en estas pinturas, en elevadores a pleno sol, desarrolladas ya casi a mitad del siglo XX, ¿no? Donde vemos ahora una idealización del paisaje industrial convertido prácticamente en un conjunto de rascacielos, de unas chimeneas humeantes hiperproductivas, unas grúas, unas estructuras espectaculares de movimiento de cargas, ¿no? Y por otro lado, toda esta actividad casi anfibia de un número muy grande de trabajadores que permítanme seguir este recorrido con el puntero, ¿no? Van produciendo esta especie de urbanidad metida en el agua que vincula barco con barco a través de planchadas, que mueve las cargas y que producen como este casi infinito zig-zag de personajes del frente al fondo de la imagen, ¿no? El agua ha cambiado de estatuto, ya no es un agua celeste, se trata de un agua plateada que reproduce los colores de las barcazas, pero que también da cuenta de este hábitat aceitoso, ya probablemente bastante contaminado, y la aparición de esta tensión entre los barrios pintorescos de La Boca y las grandes estructuras industriales del Dock Sud, por allá atrás, los colores en primer plano, los grises en el fondo. Esto puede variar a lo largo del tiempo, ya más cerca de la década del 60 los colores en algunas de las pinturas de Quinquela son menos intensos, pero lo que se sostiene es esta idea como de este gran hábitat industrial, productivo, ribereño, ¿no? Y esta vitalidad anfibia metida en el agua, los puentes llenos de tránsito, ¿no? La ciudad en plena producción, generando el humo, ¿no? Me gustaría contraponer este concepto de imagen campo, ¿no? De una imagen definida como un paisaje que aparecía dominado por la pincelada y desplegado en la totalidad de la imagen en el trabajo de Colibadino, de Quinquela con la pintura, con estos trabajos producidos muy recientemente por María Desprecio en su sitio de Instagram, donde volvemos a la misma situación portuaria, pero ahora encontramos como estas formas de actividad baja, ¿no? Casi de abandono o de situación ya no tan activa, donde tenemos al río como un espejo de agua, al riachuelo como un espejo de agua inmóvil prácticamente, ¿no? Los barcos detenidos, el puerto cercado sin actividad. Justamente en estas formas de fotografía, lo que cifra la imagen empieza a ser un conjunto de elementos bastante heterogéneo, ¿no? Tenemos la noción del borde del agua sin ver el río, básicamente por la presencia de los puentes. Hay una serie de objetos de descarte de la vida cotidiana y también un poco de la industria, ¿no? Pareciera que esa industria que era tan activa y tan productiva se ha detenido y empiezan a sobrar restos industriales que empiezan a quedar ocupando de alguna manera los playones laterales al río. Hay alguna forma de habitarlo, ¿no? Una forma como contingente, ¿no? De poner ese sillón, de estar con un perro, pero lo que se abre es una incógnita respecto del destino del lugar, ¿no? Como qué será de este lugar, cómo ha llegado a ser como es y qué puede ser. En esta serie de imágenes podemos volver a esa idea que nos proponían Aliata y Silvestri, el paisaje como cifra, como un modo de ver la forma urbana, no ya como una serie de elementos caracterizados por sus lógicas de proyecto, infraestructura ferroviaria, parques, edificios,
sino más bien como lo que ya queda cifrado como lugar. En este caso, las infraestructuras ferroviarias devienen una especie de parque, un parque todavía sin condición pública. Los elementos de la movilidad devienen inmóviles, el vagón parece más bien casa, ¿no? Es decir, empieza a haber toda una serie de transformaciones que tienen que ver justamente con cómo llegó a ser la ciudad, ¿no? Con cómo dar este paso que nos permite empezar a observar la forma urbana como un emergente, más allá de las lógicas proyectuales que han determinado cada uno de los elementos, su posición, su rol estratégico, etc. Cuando hacemos mención a esta idea de campo, lo que queremos reforzar es que cada una de las imágenes opera bajo la lógica de unificar sus materiales, ¿no? Y definir todo el comportamiento de la imagen como una forma. Es muy visible en la imagen de la izquierda respecto a la imagen de la derecha que las imágenes tienen un modo de poner juntos sus elementos que tienen que ver con el comportamiento cromático, con el modo en el que se localizan brillos en determinados lugares, se producen organizaciones lineales en la secuencia de vehículos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, puesta en relación con el camino del peatón en el lado izquierdo de la imagen, en la imagen de la izquierda por toda esa guirnalda de fuentes luminosas corriendo de izquierda a derecha a lo largo de la imagen. Es decir, empieza a haber problemas de forma de la imagen que ponen juntos a los elementos y los asocian de manera indisoluble y le da una gran identidad a esa forma, a ese campo o esa superficie cromática que rápidamente puede ser interpretada por una serie de atributos, pero además empiezan a constituir una serie temática donde ese problema de la forma de la imagen, del problema de la continuidad de campo de la imagen, también tiene que ver con comprender de alguna manera la continuidad de campo de la forma urbana, es decir, cómo se establecen en la visión de la manera en la que quedan cifrados los elementos urbanos, esta idea de que hay un lugar, un área que empieza a tener determinado comportamiento más allá de los elementos que la caracterizan, o mejor dicho, a partir de los elementos que la caracterizan y el modo en el que aparecen vinculados. Y en este sentido la imagen que transita todo el tiempo este problema de cómo organizarse como campo visual, ¿no? Y cómo establecer este diálogo entre objeto y campo, retrato y paisaje, eh, empieza a tener una serie de instrumentos específicos para su construcción, porque como bien señala John Berger, vamos a querer interpretar esto siempre como construcciones, como imágenes eh, que cifran modos de ver, ¿no? Y una de las primeras cuestiones es cómo selecciona la información, ¿no? Uno de los primeros datos relevantes para tratar de entender el problema de la selección, cómo entra el proceso de la selección en la imagen, es entender a la imagen no solo como una selección espacial, sino también como una selección temporal. Los trabajos de Disandro, como cronista de la Buenos Aires de la década del 30 al 50, digamos, ¿no?, nos muestran estos registros, por ejemplo, de la inauguración del obelisco, en el cual la imagen selecciona no solo un momento significativo, el de la inauguración, y construye una organización significativa de la imagen con el obelisco en el centro, con el cruce de Diagonal Norte, 9 de Julio y Corrientes, como si realmente se tratara del modo de componer la imagen, ¿no? Como las dos avenidas que corren como en diagonal y la que corre casi de lado a lado. Pero por otro lado hay algo del momento que tiene que ver con la afluencia de público que se pone detrás del obelisco en particular, donde estaba este escenario, donde estaría llevándose adelante el acto, pero que justamente al reunirse todo este público detrás del obelisco produce este efecto de contraste que permite identificar la forma del objeto significativo, justamente por este contraste entre claro y oscuro por la aglomeración de gente, ¿no? Disandro registra en particular la forma de la ciudad y la forma del espacio público de la ciudad, de la actividad pública de la ciudad, especialmente a partir justamente
de la crónica, es decir, de descifrar ahora el comportamiento excepcional de la ciudad ante determinados eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la multitud de gente con antorchas la noche del fallecimiento de Eva Perón y por lo tanto todo este cambio cualitativo del funcionamiento del espacio de la ciudad a partir del evento y cómo capturar de alguna manera en la imagen, cómo seleccionar este instante, ¿no? La idea de la imagen como instantánea, ¿no? Esto reaparece en el trabajo, por ejemplo, del movimiento argentino de fotógrafos independientes autoconvocados, en Mafia, ¿no? Que cuando visitan, por ejemplo, la Villa 21-24 y en particularmente el área Zabaleta, ¿no? Registran este evento, que es un evento que eh, recuerda a las víctimas del gatillo fácil y produce esta especie de manifestación en contra de las formas de la represión policial en la villa. De nuevo la imagen aparece cifrada como instantánea, ¿no? Como no solo registra el evento, el encuentro de la gente en el espacio público de la villa, la característica de la villa como paisaje, las manos en primer plano, sino también un poco toda esta condición completamente efímera de los globos como presentación, de alguna manera, de este sentido conmemorativo y del modo de cifrar ahora estas controversias en el territorio, por ejemplo, entre barrios populares y políticas represivas, convivencia entre resistencia popular y política de Estado, etc. De la misma manera, el mismo grupo, ¿no?, registra estas marchas del 2018 vinculadas a la manifestación pública en favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde aparece de alguna manera toda esta condición de instantánea de la imagen, ¿no? Como este esfuerzo del trabajo del fotógrafo por registrar en un pequeño instante, un instante que no puede ser ni antes ni después, ¿no?, toda una serie de condiciones del fenómeno. El color de la bandera, la expresión de las caras, pero también la comprensión del paisaje, del espacio urbano, ¿no?, como en este caso se trata de la avenida Callao en las proximidades del Congreso, la fuga de la avenida, la condición del espacio urbano como escena pública, la multitud, definida un poco por este plano medio de la imagen, donde se produce como todo este encadenamiento de expresiones de caras femeninas, ¿no? El momento de una de ellas sostenida por la fuerza de las demás, es decir, todos estos efectos de significación, de sentido, de interpretación del evento, pero capturadas como, con mucho conocimiento del problema de la composición de la imagen, de la organización de la imagen y el modo de cifrarla en un instante. De la misma manera, en esta condición de crónica, el trabajo de Longoni durante la dictadura se vuelve especialmente interesante, por ejemplo, en esta imagen que también se ha vuelto especialmente significativa en la historia de la fotografía argentina, que es el momento en el cual aparece esta acción de represión en el 82 sobre la manifestación de las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura. La imagen tiene toda una serie de características importantísimas, ¿no? Por un lado, este modo de ver un espacio público cerrado, ¿no? No vemos ninguna fuga, no vemos a la calle escapándose por ningún lado, vemos este lugar como un lugar recintuado, por lo tanto un lugar especialmente peligroso, es decir, un lugar cerrado, un lugar en el que las manifestantes quedan rodeadas por la policía montada. De un lado de la imagen aparece un caballo con un policía en pleno acto de represión, del otro, las madres dando la espalda, tratando de evitar de alguna manera esa acción de represión, pero encontrándose rodeadas, la imagen aparece partida, ¿no?, como a un lado un actor social, del otro lado otro actor social, la ciudad como marco de esta controversia. Pero Longoni tiene toda una serie de imágenes especialmente significativas sobre esta tensión, de alguna manera, entre manifestación popular y política de Estado o represión. Esta es una imagen del 2001 de
la represión a las manifestaciones populares que se producían como reacción frente a la requisa de los bienes de la población que quedaban contenidos en los bancos, y cómo frente a las acciones además vinculadas a la hiperinflación, a la dificultad de acceder a los recursos de sustento, aparecían los saqueos, y cómo aparece toda esta convergencia de manifestación popular frente a medidas impopulares del gobierno. Bueno, todo esto, la declaración del estado de sitio, la represión violenta de estas manifestaciones, se sintetiza en esta imagen donde vemos la barricada de resistencia de estos grupos que están manifestándose en la calle. Del lado de la imagen están las fuerzas represivas, ¿no? Del lado del que toma la imagen. Del otro lado está como toda esta capa, ¿no? de resistencia, con formas de banderas, de quemas de gomas, de fogatas, pero también de secuencia de semáforos, de fondo de humo, es decir, toda esta organización de una represión, de una manifestación popular sobre Diagonal Norte con el obelisco de fondo, mirando hacia Plaza de Mayo, las barricadas, ¿no? Y la organización de la imagen es muy clara, ¿no? Como barricadas en el fondo, gente en el plano medio de la imagen, de la mitad del horizonte hacia abajo, y en el horizonte el humo, ¿no? y la escena urbana. El trabajo de Longoni excede a este trabajo de cronista que ha tenido mucho éxito en los medios de mayor difusión del país, sino que también tiene como algunos de estos trabajos artísticos donde de nuevo se puede volver a percibir de alguna manera la escena de la ciudad con este modo de concebir el recorte del instante, ¿no? En esta fotografía, Vestidos de Barrio, bastante más reciente, Longoni lo que registra es este toldo arriba, el local comercial con sus colores, la vereda y la calle abajo, ¿no? Es una organización bastante simple de secuencias horizontales en la imagen, arriba, en el medio, abajo, los maniquíes con los vestidos y una mujer que pasa caminando. Pero el momento en el que pasa caminando la mujer construye una escena que fija este instante en el que ella, con su mirada, observa los vestidos, eso enlaza, ¿no? Todos los objetos que están en este plano. Su ropa tiene la escala y la posición de los vestidos que están en los maniquíes. Todo esto empieza a tener como efectos de sentido, ¿no? Como la mirada de la mujer sobre los vestidos, la mujer como objeto. Hay un montón de interpretaciones que podríamos imaginar, pero lo que se captura es en una organización específica, ¿no? En determinado momento, ¿no? La convergencia de todos estos materiales fijados por una organización instantánea. Esta condición de cómo seleccionar entonces en la imagen un instante y poner en relación justamente en esa imagen, por ejemplo en este caso, un medio de transporte que pasa con una escena que podríamos pensar ya está encuadrada previamente, pero elegir de alguna manera que sea ese el medio de transporte que tiene esos tres colores que a la vez parecen guardar relación con toda una cantidad de colores que tienen que ver con la baranda del ferrocarril, las señales de tránsito, los carteles de este lugar de Liniers, etc., empieza a establecer como todo un problema, ¿no? En la imagen, en el trabajo de Alberto Goldenstein, que justamente ya no funciona como el trabajo de un cronista, sino como el trabajo de un artista fotógrafo, que consigue, por ejemplo, definir este centro de imagen como una fuga profunda, muy acotada, ¿no? Y de alguna manera determinada por este problema como de la fuerza horizontal, del recorrido del tren, de la avenida Rivadavia, ¿no? Y del barrio que corre en el sentido contrario, ¿no? En este caso en Liniers, y estas tensiones que de alguna manera se manifiestan en la imagen, en esta relación entre horizontales y verticales, ¿no? Como poste y cartel, definiendo de alguna manera este campo medio de la imagen, ¿no? Por otro lado, el momento de toda esta espera, ¿no? De la gente, de un lado, del otro, para cruzar, que define también de alguna manera este primer plano ocupado, como propio de estas
condiciones de borde de estación, de proximidad, actividad comercial, etc. De la misma manera, ¿no? Como encontrar esta instancia en las proximidades de Retiro, de una feria, de una serie de elementos puestos ahí a la venta, pero que coinciden en determinadas características cromáticas que permiten imaginar de alguna manera esta tensión entre objetos monumentales de la ciudad, arquitecturas, monumentos conmemorativos, avenidas, corredores arbóreos y toda esta vida efímera de la ciudad, ¿no? De nuevo, encuadradas en particular para fijar esta condición de simultaneidad, de superposición y de modos de percibir muy especialmente esto que también se manifiesta en los registros de Goldenstein, cómo se despliega, ¿no? la forma de ocupar y de habitar la ciudad en el espacio público, ¿no? Como la ocupación de las avenidas, la proximidad de las estaciones, la vida de la calle y la vida de los parques. En este caso, ¿no? Cómo se despliega en Costanera Sur toda esta actividad ribereña, ¿no? De tomar sol, de presentarse como si fuera un balneario a un lugar en el que finalmente el río no termina de ser accesible más que visualmente, y de hecho no aparece en la imagen, aparece su efecto, ¿no? Aparece como, en todo caso, el impacto de esta actividad ribereña, pero no viendo el agua, sino viendo más bien el modo en el que la ciudad llega al agua, ¿no? Esta organización no necesariamente debe ser como producto de esta capacidad de cronista que veíamos en Lisandro o en Mafia o incluso en Longoni, ¿no? De esta capacidad de encontrar como con mucha paciencia y al mismo tiempo con una sensibilidad inmediata cómo se arma la imagen en la lente de la fotografía, sino que puede, como en el trabajo de Marcos López, emerger de una organización voluntaria y de construir la escena, una escena que de nuevo pretende reflexionar sobre cómo interpretar, en este caso, el despliegue de una forma de vida en la ciudad, ¿no? En este caso se trata de un registro de cómo se ve desde la terraza de la Fundación Proa en la Vuelta de Rocha, de nuevo el paisaje del riachuelo, pero cómo en la terraza se monta de alguna manera una escena, se llevan unos plásticos estampados con los colores del Club Boca Juniors, que se asocia con la Boca, se organizan una serie de personajes que son modelos, se pone una pileta en la terraza, que es una pelopincho que se lleva a propósito, se arma esta picada con una sombrilla que tiene colores que parecen guardar relación con elementos distintivos del vestuario de los personajes. Se construye esta especie de organización como piramidal, como si se tratara casi como de un cuadro renacentista de Da Vinci o de no sé quién, ¿no? Como el color de los zapatos y del slip y del chaleco y de la malla. Todo esto pareciera traer además como una intención de poner en la boca como a una serie de personajes característicos, como esta mezcla como de medios de comunicación, personajes de la moda, vida de bon vivant, pero al mismo tiempo de patito de plástico, todo lo que de alguna manera pretende cifrar, ¿no? Marcos López en este concepto que define a la serie, que es el de pop latino, ¿no? Es decir, cómo entender esta función como del arte, pero de un arte que pretende al mismo tiempo reflexionar sobre el estado de la cultura e integrar a la cultura popular en un lugar como la Fundación Proa, ¿no? Estas formas de establecer la relación entre una selección que tiene que ver con la observación de la realidad y al mismo tiempo con una escenificación caracteriza bastante al trabajo de Marcos López. En particular podemos reconocer que hay una escenificación de seleccionar personajes, colores de ropa, objetos que portan y cómo todo esto determina un modo de poner en valor las formas del comercio, del consumo, del tránsito en las proximidades de Plaza Constitución. Y de nuevo, la disposición de una serie de modelos con un vestuario muy precisamente seleccionado para tematizar, por ejemplo, en este caso, la
la extraña relación entre unas arquitecturas comerciales casi derruidas, ¿no? Y toda su función, la función comercial de esa misma marca en la presencia de la moda en la calle como atributo de prestigio en quien la porta, ¿no? Como produciendo un poco toda esta cifra de cómo leer el espacio urbano, la cultura, digamos, las huellas de la cultura en el paisaje, en todo este despliegue de la actividad comercial alrededor de la estación. Este problema que tiene que ver con la selección, evidentemente tiene que ver con estos esfuerzos de producir determinado recorte temporal, de encontrar un momento para producir el registro. Pero por otro lado, tiene mucho que ver, y muy especialmente, con el problema de cómo recortar lo que entra y lo que no entra en la imagen, es decir, cómo encuadrar la imagen, cómo seleccionar espacialmente lo que queda determinado como parte de la imagen. Hay un ejercicio que me parece especialmente interesante, desarrollado por Gianpaolo Minelli como registro del barrio Piedrabuena, donde trabaja sobre estas secuencias de dípticos en general, en los cuales la imagen de la izquierda es una imagen tomada bajo la forma de un autorretrato por un habitante del barrio que elige el lugar en el que se siente más identificado con el barrio y posa frente a la cámara y como vemos en la mano izquierda, en este caso Alberto, tiene el disparador para poder sacar la foto. Es decir, todo el recorte temporal lo define él, la decisión de cómo mirar el barrio también la define él, de alguna manera el criterio general del encuadre también lo define el personaje. Y la imagen de la derecha es el mismo lugar observado por Minelli, por el fotógrafo que ahora sale de esa visión del habitante, de esa identidad del habitante y lo observa como un analista del tipo de comportamiento que produce el conjunto en el paisaje. Esa colección es muy amplia, es muy interesante, el trabajo de Minelli sobre Piedrabuena es realmente fabuloso y los dípticos presentan todo el tiempo esta relación, ¿no? Como entre la función del retrato, en este caso es un retrato de dos chicas que eligen dónde sacarse la foto y cómo posar, y a la izquierda es un poco de alguna manera el reencuadre de esa misma imagen desde la perspectiva de Minelli para generar ahora la comprensión de cómo se constituye ese paisaje urbano. Es muy interesante ver cómo cada habitante que participa de esta investigación elige un lugar cualitativamente muy distinto y produce un encuadre muy diferente, como si realmente se jugara el punto de vista de cada habitante en este proceso de cómo seleccionar qué lugar observar y cómo encuadrarlo, ¿no? Mientras que la visión de Minelli de alguna manera es la que produce la forma de hilvanar todos estos lugares y entender una mirada común de alguna manera entre todas estas formas cualitativamente muy diferentes de ver el Piedrabuena. El ejercicio del encuadre, de la decisión de qué entra en la imagen y qué no, en todo caso todo lo que tiene de artificio y en todo caso de forma de cifrar, ¿no? Lo podemos seguir, por ejemplo, en los trabajos de Macarius del libro Buenos Aires, mi ciudad, donde podemos reconocer estos paisajes urbanos de la década del 60, marcados de alguna manera por esta condición de una lectura de esta metrópolis todavía muy productiva, ¿no? Pero al mismo tiempo en esta gran tensión entre el paradigma desarrollista y los primeros escenarios de crisis de este modelo ideal de progreso que de alguna manera había cifrado la primera parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la imagen de Macarius vemos como aparece esta espalda de la cancha de Boca, la continuidad de Casa Amarilla, con el paso de los trenes hacia Caminito, la relación con los chicos, esta tensión entre lo que está a la derecha de la imagen como una especie de monumento casi gótico, ¿no? Y lo que tenemos a la izquierda, como unos chicos, como pensando un poco en este espacio, casi como si se tratara de un baldío.
Pero podemos encontrar que en las imágenes del libro lo que tiende a producirse muy recurrentemente es este modo de encuadrar con una imagen vertical que tiene que ver con la página del libro, ¿no? Y que está marcada por la presencia del horizonte en lo que sería de la mitad de la imagen hacia un poco más abajo y una asimetría con fugas muy profundas del lado izquierdo de la imagen y la descripción o el despliegue de la escena hacia el lado derecho. Nos pasaba en la imagen anterior, nos vuelve a pasar ahora para comprender todas estas dinámicas de la peatonalización de la calle Florida y toda esta actividad comercial y familiar, ¿no? De pasear, de tomar algo, de comprar, etcétera. Y cómo ese encuadre de alguna manera reaparece, haciéndonos mover por lugares realmente muy diferentes de la ciudad, pasando de situaciones industriales a situaciones centrales y muy pobladas, a estas imágenes del costado del puente Alsina, ¿no? Como con estos vehículos en el límite de ser funcionales, como unos rastrojeros un poco desvencijados, la fuga de la calle hacia el riachuelo, la presencia del puente y el murallón que sostiene el desnivel de la trepada de la avenida para cruzar el río, etc. En este sentido, estas imágenes de Macarius me interesa reconocerlas con todo lo que tiene como de particular su encuadre, ¿no? Como cierta distancia, cierta relación izquierda-derecha, cierta idea de fuga, muy determinante de ver a la ciudad desde el espacio público, ¿no? Desde el problema de la calle como un elemento protagonista, que es el que de alguna manera está en foco, ¿no? Se trata de algunos edificios muy característicos como la Bombonera o algún espacio urbano muy singular como la calle Florida o una infraestructura muy singular como el Puente de la Noria, pero lo que encontramos de alguna manera como objeto de atención es la cualidad de la calle, del corredor urbano, del espacio que la vincula y la actividad que se despliega en ella, ¿no? Eso es lo que queda de alguna manera como foco del encuadre. En los trabajos de Santiago Porter, por ejemplo, estos que forman parte de la serie Brumas, es especialmente interesante este trabajo sobre las instituciones y justamente casi como un criterio antagónico de encuadre, ¿no? Como de tratar de minimizar el peso del espacio, verlo en todo caso manifestado por esta distancia entre la posición del fotógrafo y el edificio, pero ver sobre todo la expresión de las instituciones como fachadas, ¿no? Entonces, la facultad o el Poder Judicial de la Nación o el Ministerio de Economía, y se trata como de grandes fachadas vistas, seleccionadas para ser vistas, cerradas, ¿no? Sin terminar de percibir la totalidad del edificio, como si se trataran siempre de fragmentos de una burocracia enorme o de una estructura mucho mayor, ¿no? Como si en la serie, en la secuencia, uno encontrar en el encuadre ese modo de entender cómo se cifra ahora esta otra dimensión de lo público, la del comportamiento de las instituciones y toda esta dificultosa manera de articularse con la vida pública y con la ciudad, ¿no? Si en el trabajo de Porter el problema de la fachada parecía ser de alguna manera el objeto favorito del encuadre para tematizar esta tensión entre las instituciones y la ciudad, estos registros que produce Juan Travnik poco después de la crisis del 2001 en el área de la City, del microcentro, son realmente muy llamativos por el tipo de ejercicio de encuadre que hacen, en el que se aproxima mucho a los edificios y al mismo tiempo la fotografía lo que trata es de dar cuenta de un comportamiento mucho más general, mucho más extensivo y propio de un estado de la relación entre la ciudad y el espacio público de ese momento, que es que, como todos seguramente saben, la crisis del 2001 consiste, entre otras cosas, en que los bancos se quedan con el dinero de los ahorristas y cierran las puertas
y no se puede entrar a retirar el dinero, ¿no? Entonces, lo que registra Travnik es toda esta tensión sedimentada en la fachada, pero ni siquiera en la fachada, en la puerta de los bancos, ¿no? De lo que la gente escribe y golpea sobre esas puertas y cómo va la gente del banco y lo limpia y trata de repararlo y vemos un poco como toda esta huella de acciones una sobre la otra y toda esta manifestación, ¿no? De una tensión social, de una controversia en un detalle, en un encuadre muy cerrado, ¿no? Eso lo vemos también en todos los bancos, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace Travnik es producir toda una serie, donde además vemos lo que la gente escribe, los afiches que se pegaban encima, pero lo que la gente escribe es significativo, ¿no? Ratas, chorros, son efectivamente mensajes que cargan de sentido a la imagen y que no hace falta ver la acción para entenderla, ¿no? O sea, está registrada por sus indicios, por sus huellas, y no por la manifestación de la actividad donde uno pudiera ver literalmente a la gente golpeando las cosas, ¿no? O haciendo las pintadas o pegando los carteles, ¿no? Es posible que la imagen registre con esta precisión, ¿no? Todo ese despliegue de tensiones en el espacio urbano en este encuadre cerrado, en esta visión de proximidad. El problema entonces de lo que entra y lo que no entra en la imagen y cómo se vuelve significativa o elocuente por ese proceso de selección del alcance de la imagen, se combina a la vez con otro problema central para la cualificación de la información que contiene una imagen, que es el problema de lo que se enfoca, es decir, dentro de lo que está contenido en la imagen, qué es lo que se ve con mayor definición respecto del resto de la información que hay en la imagen. Como ustedes saben, esto tiene que ver en general en la fotografía con un problema de las lentes, es decir, las lentes necesitan enfocar sobre alguna parte de la imagen y si enfocan en esa parte pueden perder de foco otra parte de la imagen. Por supuesto que la tecnología ha vuelto muy versátil el comportamiento de las máquinas y podemos producir imágenes con focos muy parejos, donde nada se vea difuso dentro de la imagen. El trabajo de Esteban Pastorino Díaz hace más bien en la serie de aéreas que se llama CAP, que están desarrolladas a partir del uso de barriletes y de dispositivos fotográficos diseñados por el propio Esteban Pastorino Díaz, justamente hace un intento de producir lo contrario, es decir, diseña la máquina y su lente y el dispositivo para producir el registro de modo tal que en la imagen haya solamente una porción de la imagen en foco y el resto de la imagen se vuelva difusa. Eso permite producir una lectura de la tensión entre lo singular y lo general, o de lo particular y lo general, muy interesante, como sucede en esta imagen de lo que es la antigua ciudad juvenil en el Bajo de Belgrano, ¿no? Donde podemos ver la cancha de fútbol, podemos ver con detalle los jugadores cerca del área central de la cancha, incluso podemos llegar a ver la pelota, podríamos imaginar hasta qué tipo de acción es la que se está desarrollando, mientras que el río, Ciudad Universitaria, la continuidad de los parques de Palermo en el corredor ribereño, las últimas manifestaciones del barrio de Bajo Belgrano, etcétera, se ven fuera de foco, ¿no? Es decir, cómo entender esta relación entre la actividad humana, lo particular y la ciudad es parte del ejercicio de definir el foco en el centro de la imagen y el encuadre, ¿no? Incluso esta técnica, ¿no? Permite enrarecer la imagen y sacar mucha información coyuntural como detalles, etcétera, por el borroneado de buena parte de la información y volverla como informativa de determinados tipos de comportamiento de los materiales que se pretenden representar. Los esfuerzos, por ejemplo, para registrar el área de Constitución y enfocar, por ejemplo, los colectivos y las paradas y
y sacar de foco todo lo demás, bueno, de alguna manera, por un lado, produce esta visión como de una ciudad maqueta, de una ciudad juguete, como si de repente todo pudiera ser interpretado como si fuera mucho más funcional de lo que es, como las paradas de los colectivos, la posición de los colectivos, las dársenas, ¿no? Como sin tanto, sin muchedumbre, sin tensiones, ¿no? Pero por otro lado, el protagonismo de alguna manera de esa función como describir el área, ¿no? Como la organización de los colectivos, el modo de tenerse, las dársenas como algo que está en foco y todo lo demás como el contexto de esa acción. O lo mismo con el nudo vial del cruce de la 9 de Julio Sur y la 25 de Mayo también en las proximidades de Constitución, ¿no? Hay otros ejercicios que son casi antagónicos, desarrollados por el mismo Esteban Pastorino Díaz, que son estas que llama panorámicas, donde se produce una manipulación muy artificiosa de la relación entre la película fotográfica y la máquina. Se diseña una máquina que pueda procesar la película fotográfica de otra manera y empieza a desarrollar estos extraños registros, por ejemplo, del área de Plaza Constitución, que si la vemos entera tiene toda esta extensión. Este es el desarrollo un poco del dispositivo técnico. Pero si la empezamos a ver en detalle, produce estos efectos de poner en foco exclusivamente a los personajes o los objetos en movimiento, los vehículos, las personas que están cruzando la calle, los vehículos que están circulando por la calle, y todo lo demás aparece afectado por el movimiento del el vehículo en el cual se van sacando las imágenes. Es decir, esta imagen tomada en movimiento va haciendo foco a lo largo del movimiento en los objetos que tienen primer plano y pierde el registro del área de la plaza, de la estación y de todo lo demás. Y vemos de alguna manera, de nuevo, una clave de la lectura del área de Constitución, que es este extraño y complejo modo de convivir peatones, vehículos, ¿no? Como en esta área de altísimo tránsito, como si se tratara realmente de un área definida por la actividad y por la circulación y no tanto por las huellas más firmes de los materiales urbanos. El problema del foco no solo tiene que ver con lo que está en foco y lo que está borrado, sino lo que la imagen pone en foco, ¿no? Es decir, lo que por la propia organización de la imagen adquiere característica de foco de atención, ¿no? En esta extraordinaria fotografía de Horacio Coppola, tomada en 1936, lo que vemos es eh, el obelisco recientemente inaugurado como foco de la imagen, que construye la relación de la fuga de Diagonal Norte desde Plaza de Mayo, y se produce esta relación muy interesante que señala muy bien Adrián Gorelick entre el centro histórico de la ciudad, el antiguo centro de la ciudad, la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Pirámide de Mayo, ¿no? La catedral, y esta nueva ciudad, la metrópolis, la que está caracterizada por el obelisco, la Diagonal Norte, la 9 de Julio, y cómo la imagen nos describe este desplazamiento temporal en el espacio, ¿no? El corrimiento del centro hacia el oeste, el modo en el cual el área céntrica se expande y desplaza una pirámide hacia la otra pirámide o un obelisco antiguo hacia el nuevo obelisco, ¿no? El trabajo de Coppola está siempre especialmente interesado por leer estos momentos metropolitanos como momentos de movimiento, ¿no? En este caso se trata de recurrir a la fotografía nocturna y a la saturación de la imagen por la luz artificial. Se trata del corredor de la avenida Corrientes, nada menos, es decir, la avenida nocturna por excelencia de la ciudad, ¿no? Y este haz de luz que de nuevo fija el foco de la imagen, ¿no? Que tiene gran nitidez en el primer plano, que se va volviendo difusa en el fondo, pero que mantiene esta mancha de luz que incluso confunde en cierto punto la luz de la avenida con la presencia del obelisco, ¿no?
La presencia del obelisco es en las tres imágenes esta presencia focal que explica de alguna manera el sentido de las imágenes, ¿no? Como en este caso se trata de nuevo de una caracterización de la avenida Corrientes, pero ahora en la visión vehicular, esta avenida que ahora es una avenida metropolitana marcada por las luces del centro, por la palabra Corrientes, ¿no? Y pero además por el vértigo de los vehículos que empiezan a quedar fuera de foco y que a la vez producen estos efectos de brillo sobre lo que parece ser el, o la luneta o el baúl del vehículo en el que se está circulando y que de alguna manera refleja la luz de la ciudad, ¿no? Es decir, todo esta tensión entre lo que está enfocado y lo que no, lo que se difunde y al mismo tiempo lo que se mantiene en el centro de la imagen, ¿no? Y define de alguna manera la atención, es lo que podemos entender que constituye esta cifra del paisaje en estos trabajos de Coppola. Pero estos problemas son muy redundantes en el trabajo de Coppola y producen toda una serie de movimientos muy interesantes. Por ejemplo, la tensión entre la ciudad moderna y la ciudad tradicional, ¿no? El blanco del edificio nordisca de Previch, ¿no? Junto al Plaza Hotel y a estas huellas de la arquitectura aristocrática de la zona norte de la ciudad, en tensión con esta nueva ciudad moderna, ¿no? O esta idea como de la relación entre el primer plano y la fuga, ¿no? Como el foco del interior del bar o del restaurante de la esquina de la Boca, con todo su detalle, con absoluta nitidez del contraste entre el negro de la fachada y lo luminoso del interior, donde podemos reconocer el ventilador, el tipo de silla, la mesa, con mucha precisión, ¿no? Y por otro lado, la fuga de la ciudad, ¿no? Como la relación entre lo particular y lo general, ahora metido en la misma imagen como tensión entre el primer plano en foco y el fondo difuso con el borroneado de la luz de los vehículos trazando la calle, ¿no? O estas tensiones entre la ciudad que viene llegando, con los adoquinados, con las veredas hechas, con los tejidos un poco más consolidados, a estos suburbios del barrio Saavedra, en la proximidad del arroyo Medrano, donde ya quedan las zanjas abiertas, las calles de tierra. Encontramos ahora toda una serie de prácticas de esta vida de suburbio, ¿no? Como de el banco en la calle, ¿no? Toda una cualidad diferente de calle, de nuevo en esta tensión pasado-presente que tanto le interesaba investigar fotográficamente a Coppola. O de nuevo el problema de lo nítido y lo difuso ahora por el primer plano de los elementos del toldo de la esquina, del colectivo, del carro, ¿no? Pero la fuga de la calle de suburbio, de Avenida del Trabajo, ¿no? Polvorienta. Entonces, ¿cómo establecer esta tensión entre foco y fuera de foco en esta, de nuevo, en esta aventura de urbanización entre los suburbios arrabaleros, ¿no? Y la ciudad moderna? Es especialmente que reconozcamos en esta serie de trabajos que tomé de Horacio Coppola, que tiene un trabajo muchísimo más vasto y completo sobre Buenos Aires, esta manera de pensar el problema del foco, ¿no? Y la relación entre lo nítido y lo difuso, todo el tiempo en esta tensión entre ciudad nueva y ciudad antigua, ciudad y campo, o en todo caso urbe consolidada y suburbio. Es decir, toda esta idea de que la administración de lo definido y lo difuso en la imagen de alguna manera cifra la relación entre distintos estados de la ciudad, ¿no? Por el contrario, hay un trabajo de Claudio Larrea muy reciente que me parece especialmente interesante, que recupera un poco buena parte de estas investigaciones sobre cómo administrar el foco de la imagen y ordenar de alguna manera interpretaciones o efectos de sentido a partir de esa organización,
que es toda esta serie que se llama Solo en la ciudad, Alone in the City, de la que hay muchas que son imágenes de Buenos Aires y que en general trabajan sobre este problema de encuadrar a la ciudad, pero mostrar exclusivamente una persona, ¿no? Y entender de alguna manera un estado que creo que en situaciones como la de la pandemia actual se vuelven especialmente significativas, de crisis de lo público, de interrogación sobre cómo encontrar el lugar de lo individual en la ciudad y que de alguna manera aparecen manifestadas por estas hipótesis de cómo ocupar espacios en la ciudad que nos ponen en relación con la ciudad, pero ahora que no tienen que ver específicamente con el espacio público, o que tienen que ver con cómo reutilizar, o en todo caso intervenir sobre el espacio público, por ejemplo en este caso, como improvisando un solarium en un banco de plaza en las proximidades de la aduana, en los bajos de Buenos Aires, o de la actividad de los remeros en los diques de Puerto Madero, pero que todo el tiempo básicamente lo que hacen es tensar la relación entre las instancias que se presentan como altamente individuales y particulares y la ciudad, como si se tratara realmente como de un ejercicio de confrontación, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, donde lo colectivo aparece de alguna manera puesto en cuestión o en todo caso interrogado. Otro recurso que puede definir de un modo significativo cómo constituir la función de registro de la imagen y potenciarla, no es ya cómo encuadrar o cómo enfocar la imagen, sino tiene que ver un poco más con la idea de editar la imagen. Voy a tomarme una licencia con estos trabajos de Cristina Freire. Esta es una imagen de su serie Pequeños Equilibrios del 2001, donde justamente en una situación de mucha crisis, sobre todo de muchos de los barrios populares, en este caso de La Boca, en la crisis económica, aparecen estos registros producidos por Cristina Freire de, por ejemplo, esta casa a la que le falta una parte del piso, que está afectada en este momento por una inundación, y hay un chico asomándose a esta especie de abismo en el que se ve por debajo el agua de la inundación que viene, ¿no? La misma Cristina Freire utilizó como tapa de su libro Habitar lo inhabitable otra fotografía tomada probablemente el mismo día, en el mismo lugar. Sabemos que es otra fotografía porque notamos algunas diferencias, por ejemplo, en la altura de la cámara. Esta fotografía está tomada con la cámara bastante más baja que la anterior. Pero permítanme hacer el juego de que podría tratarse de un reencuadre de la fotografía anterior, ¿no? O sea que perfectamente podría ser eh, la, la operación, ¿no? De recortar esto y convertirlo en esto, donde ahora todo este mundo subterráneo que estaba emergiendo, o en todo caso que se veía ahí abajo desde la casa, aparece ya casi directamente en la superficie, ¿no? Es decir, aparece realmente como una imagen mucho más enigmática, mucho más inquietante también, ¿no? Donde aparecen con mucho detalle las telarañas, eh, la extraña manera de ver los escombros a través del agua, ¿no? Y mucho más enigmática se vuelve la figura de quien observa, porque de hecho tenemos muchos menos datos de si se trata efectivamente de un chico o cómo es, etc. Otra forma de edición, que no es la de reencuadrar la misma imagen, sino literalmente de montar diferentes imágenes, ¿no? Es el trabajo que hace Natalia Calabrese en la serie El presente del pasado, donde lo que produce es básicamente la posibilidad de visualizar el mismo sitio de la ciudad en dos imágenes. Una imagen de archivo que ella consigue, en general de archivos de la época de la dictadura, donde
se presentaban situaciones de represión o de determinada forma de control del uso del espacio urbano por las fuerzas de seguridad o en todo caso por las herramientas de la dictadura, respecto de imágenes contemporáneas donde ella se presenta en el mismo sitio, recupera el mismo encuadre y de alguna manera se dispone a registrar otro tipo de actividad, que en este caso es, por ejemplo, la de transitar libremente por el medio de la calle, como despreocupadamente, pero en colisión, en una colisión que podríamos pensar que la imagen presenta triunfante, ¿no?, respecto de esas fuerzas represivas. Por otro lado, hay varios de estos montajes que más bien lo que hacen es producir esta superposición que podríamos llamar ominosa, ¿no?, entre nuestros espacios de la vida cotidiana y escenas que de alguna manera hemos querido olvidar o no queremos registrar como si todavía tuvieran alguna presencia en la actualidad. De alguna manera el ejercicio de Natalia Calabrese es tratar de manifestar que esto de algún modo sigue ahí, sigue actuando en nuestra forma de estar juntos, en nuestra sociabilidad, en nuestra ciudad, ¿no? El ejercicio es en general un ejercicio muy cuidadoso de cómo encontrar exactamente el mismo punto de vista y producir la imagen nueva que se pueda poner en relación con la imagen previa, ¿no? Y incluso produce toda una serie de confrontaciones muy interesantes que tienen que ver con cómo algunos lugares que se presentaban realmente como lugares degradados, lugares de borde, ahora aparecen bien pintados, prolijos, ¿no?, como si hubieran conseguido superar, ¿no?, como ese pasado, que es el que de alguna manera Natalia Calabrese pretende volver a traer a la orden del día, ¿no? También podemos pensar que hay otro tipo de ejercicio vinculado a la edición de la imagen que tiene que ver con cómo no solo reencuadrar, sino rectificar, tamizar, filtrar. Hay toda una serie de trabajos muy interesantes producidos para el sitio Moderna Buenos Aires, en este caso, por ejemplo, para registrar obras modernas del arquitecto Jorge Kalnay, por ejemplo, el edificio de Perú House, fotografiado por Alejandro Goldenberg, o el edificio en Barrancas, o en este caso el de Esmeralda y Juncal, fotografiado por Alejandro Leverato en este caso, o Mesón Garay, en este caso fotografiado por Albano García. Se trata de tres excelentes fotógrafos, cada uno con una cámara distinta. Algunos usan lentes de determinado tipo que producen una polarización de la luz y producen un poco más de contraste con el cielo o levantan el azul del cielo, o incluso tiene que ver con momentos del día o ángulos de incidencia solar que van produciendo diferencias. Sin embargo, la colección, a pesar de la muy particular forma de ver de cada uno de los fotógrafos, para el sitio, ¿no?, produce toda una serie de ediciones que rectifican todas las imágenes y entonces vemos a estos edificios con las verticales paralelas, sin fugas, con toda esta potencialidad de producir unos retratos arquitectónicos de edificios que nos permiten leer sus organizaciones, sus ritmos, sin distraernos de alguna manera por el peso del ojo del fotógrafo y tratando de objetivar entre las distintas visiones, ¿no?, esta información general. Entonces, reencuadre, corrección geométrica, filtro cromático, son herramientas que empiezan a producir ahora un emparejamiento de los registros para darle valor a la serie. Y en este sentido, lo que se vuelve muy, muy significativo, ¿no?, es que también buena parte del sentido de las imágenes tiene que ver con cómo se constituyen las series, es decir, no solo cómo se ve cada una de las imágenes en sí, sino cómo establece relaciones con otras imágenes y produce efecto de sentido en esa secuencia. Obviamente hay una tradición
muy importante en el tratamiento de las imágenes, que es su condición de exposición, es decir, como por ejemplo en una muestra de fotografías, en este caso de Santiago Porter, algunas de las que ya vimos, estas fotografías se ponen juntas en el Museo Getty en 2017 y entonces las fotografías se imprimen al mismo tamaño, se encuadran con un borde de passepartout del mismo tamaño, se les pone un marco del mismo color y se ponen juntas y próximas unas a las otras, de modo tal de entender cómo necesitamos ver a las tres como parte de un mismo trabajo. Lo mismo sucede cuando las fotografías forman parte de colecciones, por ejemplo, libros, ¿no? En este caso es el lindísimo libro de Greta Stern, Los patios, arquitectura de Buenos Aires, publicado en el 67. El libro es un libro chiquito, con muy buena calidad de impresión, que básicamente lo que hace es trabajar sobre esta secuencia de dobles páginas, ¿no? Donde a veces tenemos este índice en la página de la izquierda, pero normalmente lo que tenemos es una calidad de impresión en la imagen de la derecha, que es la fotografía de un patio de Buenos Aires, y una página en blanco a la izquierda con un número que es la referencia que nos permite ver en el índice a qué patio corresponde la imagen. Entonces, podemos ir pasando imagen tras imagen, pero sabemos que Greta Stern quiere que las veamos de a una, no quiere que las veamos todas juntas. No hay dos imágenes en cada una de las caras de las páginas, por ejemplo, ¿no? Sino que vemos una imagen a página completa, con una página en blanco para no distraernos, y observamos las características de cada uno de los patios a continuación del anterior. Y empieza a volverse significativa toda esta secuencia de semejanzas y diferencias entre ellos, cómo el sistema de columnas se mantiene, pero aparece una ocupación distinta, con toldos, con plantas, con objetos escultóricos, o con toldo pero sin columna y sin escalón, pero con plantas, con un doble arco, una puerta del living cruzado sobre el frente y el paso libre para el zaguán, o la variación de la secuencia de los patios con un patio de conventillo de la Boca, etc. Es decir, la serie, que tiene muchos más elementos que los que estamos viendo, básicamente nos propone una secuencia donde cada imagen puede ser vista en sí misma, pero siempre va a ser interpretada en su relación con las demás, ¿no? Esto también sucede en estas organizaciones de publicaciones, pero que ahora ya no funcionan como libros materiales que uno puede hojear y agarrar con la mano, etcétera, sino, por ejemplo, como el libro de Emiliana Migueles, Viaje con Urbano, que puede ser visto en una plataforma digital como ISU. Y el libro despliega entonces todo el tiempo este problema como de cómo leer la doble página, de nuevo, activando y desactivando la función de la doble página. Hay títulos que condicionan la lectura, ¿no? En este caso la conquista para ver la imagen. Y esa imagen guarda relación con otra y se abre esta relación entre esa imagen anterior, que parece como casi de épica, de la conquista del campo a caballo, a esta otra, que es la ocupación de áreas suburbanas con organizaciones sociales que tienden a producir ocupaciones colectivas, que ponen sus tiendas, que amojonan, y de nuevo aparece esta idea de la conquista ahora con un sentido completamente diferente, pero por otro lado con un montón de asociaciones con la categoría de la conquista. Todos recordamos la conquista del desierto como un modo de avanzar sobre poblaciones aborígenes que habitaban en tiendas, y reaparece esta idea como de la tienda, los sectores populares, vinculados en muchos casos justamente a estos mismos grupos aborígenes. O la doble página se activa ahora para producir otro tipo de apareamiento entre dos situaciones cualitativamente distintas, pero manteniendo el horizonte muy continuo, ¿no? Como un apareamiento muy cuidadoso de lo que se ve a la izquierda, lo que se ve a la derecha y sus contrastes.
o el apareamiento de una imagen con un texto. El texto explica de qué se trata ese avión, por qué es significativo fotografiarlo. La relación entre discursos políticos y estado de la vida en el suburbio del conurbano de Buenos Aires. Si el libro de Stern nos proponía ver siempre del mismo modo las imágenes que estaban tematizadas por coleccionar objetos de la misma clase, eh, definía entonces un poco su concepto de catalogación a partir de esa redundancia y esa claridad. El de Emiliana Migueles básicamente lo que produce es una narrativa, un modo de ir encadenando ideas que van cambiando, que nos van introduciendo en problemas de distinto nivel de determinación, que aparecen formulados por lo que queda cifrado en las imágenes, ¿no? Como el, las formas de vida del conurbano, la sostenibilidad de sus modos de vida, los recursos, los modos de celebrar, los modos de ocupar el espacio público. Justamente el libro termina con una imagen que enfoca muy especialmente esta idea de un recorrido, de un trayecto definido, ¿no? Como la última imagen pretende ser la más significativa, pretende ser la que ponga en foco especialmente la dificultad de lo cotidiano, como transitar sobre una inundación, saltando como de palet en palet, llevando los paraguas y sosteniendo de alguna manera este movimiento, ¿no? Este esfuerzo de lo cotidiano que de alguna manera el libro pretende presentarnos de manera épica, ¿no? Como, como de alguna manera como un triunfo de la supervivencia. El modo de producir colecciones es especialmente versátil, digo, y obviamente tiene mucho que ver también con los soportes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la colección que produce Thomas Locke Hobbes, que se llama Casas estilo chalet en Buenos Aires, en su sitio web, producto de los trabajos de relevamiento que hizo entre 2009 y 2011, es un muy interesante scroll, es decir, es una secuencia de imágenes puestas una a continuación de la otra, larguísima, vamos a ver solamente algunas, y voy a simular ese viaje a través de la computadora. En este caso estoy superponiendo dos hileras que en realidad en el sitio corren eh, linealmente, ¿no? Pero donde podemos ver que en este ejercicio lo que Locke Hobbes consigue es coleccionar una serie de fragmentos de paisaje urbano que al extraerlos, al ponerlos juntos, al establecer la secuencia comparativa, nuevamente hacen emerger, por ejemplo, en este caso, comportamientos tipológicos comunes, variaciones y diferencias, pero no solo eso, sino también imaginarios, es decir, esta idea de determinados sectores de las clases medias más o menos acomodadas de Buenos Aires de elegir como expresión de su casa la expresión del chalet, ¿no? Y cómo a la vez emerge el problema del dúplex, de la subdivisión de la parcela urbana por mitades o incluso de la propiedad horizontal como un sistema mucho más complejo, de más viviendas, el problema del modo de introducir esto en diferentes situaciones urbanas, todos sus amplísimos rangos de variación, pero entender fundamentalmente que de esta colección lo que emerge es una lectura de modos de habitar en la ciudad, es decir, que hay muchos barrios de la ciudad en los que podemos encontrar este tipo de viviendas que tienen, como todos estos imaginarios aspiracionales, que tienen determinados atributos arquitectónicos y espaciales, que establecen cierto tipo de relación con la calle, donde se vuelve frecuentemente muy importante la función de la reja para resolver el retiro que hace lugar a las cocheras y entonces la exposición de las medianeras, las relaciones con sus vecinos, etc. El trabajo de Locke Hobbes parece funcionar fundamentalmente por su capacidad de coleccionar, es decir, por
por esta idea de ir moviéndose por la ciudad y seleccionar y fotografiar a modo de retrato prácticamente, ¿no? Como determinados casos que a la vez en su organización y en su lectura fuera de contexto empiezan a producir un efecto de sentido expansivo y comprensivo de ciertos comportamientos urbanos. El trabajo de Claudio Ricartes, que se publica fundamentalmente en este caso en Instagram, más bien, ¿no?, tiende, por lo menos en algunos de sus trabajos en esta serie, a concentrarse sobre un único lugar, que es el corredor del ferrocarril entre Once y los suburbios del oeste, ¿no? Y la presencia de alguna manera en ese corredor de un paisaje suburbano con características muy peculiares, porque justamente el corredor del ferrocarril interrumpe la continuidad de la edificación y permite esta visualización de estos cielos, ¿no?, como que se meten casi como desde las áreas rurales en el interior de la ciudad y que pueden ser como reconocidos permanentemente, en este caso en el trabajo de Claudio, en los registros de estos soles bajos o lunas nacientes, ¿no?, en el momento de la vuelta del trabajo a la casa, ¿no? Es permanentemente, ¿no?, como transitar el mismo lugar, como seguir observando las variaciones de los cielos, del sol o de la luna, y reconociendo esta cualidad del paisaje redundantemente y emplear de alguna manera la propia organización de Instagram, que tiende a organizar siempre las imágenes en estas secuencias de tres filas que a la vez después se encolumnan, etcétera, como un modo de poder empezar a entender cómo ver juntas las imágenes entre sí una vez que uno accede a la visualización de la página, ¿no? También podríamos pensar que la forma de trabajar sobre el sentido de las imágenes tiene que ver con cómo coleccionarlas ahora en formatos que en este caso adoptan la forma del documento periodístico. El trabajo de Subcop, la cooperativa de fotógrafos que produce Oxígeno Cero en 2011, lo que hace es no solo ir a producir una serie de fotografías a los bajos del riachuelo, entre La Boca y Nueva Pompeya, sino producir alrededor de cada imagen un reportaje. Entonces, empezar a reconocer cómo se entrevista a una persona que está sufriendo daño físico por la contaminación, a otra que se dedica a observar con largavistas el comportamiento de las industrias contaminantes desde la ventana y el balcón de su casa, a otra que sufre los efectos de la inundación, es decir, cómo ir asociando una narración, en este caso escrita, con una imagen y todas estas narraciones entre sí para producir este documento que es el documento de la contaminación del riachuelo, del agua sin oxígeno, ¿no?, del agua ya que no permite la vida, ¿no? Cada imagen, sin embargo, es completamente elocuente en sí misma, ¿no? Es muy interesante en parte de los registros que producen para Oxígeno Cero, como en particular los que se organizan alrededor de la Villa 21-24 en los bajos de Parque Patricios, en la actual situación de lo que era el barrio de La Quema que había registrado Harry Grant Olds hace tanto tiempo, ¿no? Cómo regresa un poco esta idea como del retrato y el paisaje, el retrato como, de nuevo, con esta condición tipológica, es decir, como entrevistar a una persona que tiene padecimientos completamente personales y únicos, pero que al mismo tiempo eh, describe un comportamiento general, una situación urbana que es mucho más abarcativa que la de esa persona en particular y que se vuelve significativa, como decía John Berger, como sucede en el retrato, por lo que puede representar como forma general y no como persona particular, ¿no?
Por momentos la técnica cambia bastante y nos confronta ahora a una visión un poco más a modo de paisaje, si bien mantenemos en foco una persona, ¿no? Como que de alguna manera llena de sentido a la imagen, la vuelve especialmente significativa, ¿no? Pero podemos reconocer justamente este comportamiento de paisaje, es decir, bueno, acá se ha cifrado ya, bueno, una catástrofe probablemente, ¿no? De el agua contaminada, de la basura desbordada sobre el río, de todos los autos convertidos ya en residuos, digamos, tirados, ¿no? Es decir, todo lo que se manifiesta realmente como justamente como consumido, residual, descartado, amontonado en un hábitat que nos interroga respecto de si efectivamente es posible eh, reparar esta catástrofe y volver a habitar la ciudad, ¿no? Y hay imágenes que son especialmente elocuentes, me parece que podríamos entender como todo este modo de funcionamiento muy elocuente del paisaje, cifrando edificios vistos fundamentalmente por su reflejo en el agua, infraestructuras bajo el modo de muros de contención, bordes consolidados del riachuelo, etcétera, y naturaleza, una naturaleza que parece emerger no importa cómo, digamos, a toda costa, ¿no? Y un poco la manera que creo que determina, me parece con bastante claridad, el tipo de atención que nos gustaría establecer a partir de ahora, de cómo no cifrar exclusivamente nuestra atención en estos elementos proyectuales de la ciudad, sino hacerla extensiva al modo en el cual arquitecturas, infraestructuras y naturalezas se vinculan con los modos de habitar y en todo caso, como parece sugerir esta imagen, cómo tomar estas preguntas para lanzarlas hacia el futuro. Susan Sontag plantea en su ensayo sobre la fotografía un par de cosas que creo que son especialmente significativas, ¿no? Las fotografías son un modo de apresar una realidad que se considera recalcitrante e inaccesible, de imponerle que se detenga, ¿no? Podríamos pensar que todos estos trabajos son formas de tratar de apresar esa realidad que a veces es exasperante, desesperante, violenta, ¿no? Y tratar de detenerla, ¿no? Y volverla de alguna manera objeto de análisis, ¿no? O bien amplían una realidad que se percibe reducida, vaciada, perecedera, remota. Es decir, también, y hay unos cuantos ejemplos de eso, son modos de redescubrir lo que vemos, de aquello que parece corriente, habitual y ampliamente conocido, en la imagen puede empezar a volverse elocuente o significativo por la manera en la cual volver a mirarlo. No se puede poseer la realidad, se puede poseer y ser poseído por imágenes, ¿no? Quisiera reforzar esto respecto del trabajo que nos interesa hacer. No podemos poseer la ciudad, no podemos comprenderla en un sentido cabal, absoluto, completo. Sí podemos ir construyendo modos de verla, podemos apropiarnos de determinadas atenciones, desarrollar nuestras propias colecciones, nuestros propios encuadres, nuestros propios modos de ver, para ver si podemos interpretarla. Todas las imágenes que mostré surgen de una colección que hemos venido elaborando desde hace bastante tiempo con los docentes y pasantes de la cátedra, que es el Archivo Buenos Aires en la fotografía integrado al Archivo Buenos Aires. En ese archivo hay colecciones y accesos al trabajo de fotógrafos, cronistas, investigadores, artistas, desde el inicio de la práctica de la fotografía en el Río de la Plata hasta el presente.
Y nos interesa esa colección muy especialmente, por un lado porque constituye efectivamente una cultura visual de la ciudad, es decir, construye una memoria y un modo de reconocer la trayectoria de imaginarios que han determinado el proyecto de la ciudad y la transformación de la ciudad. Cómo se ha imaginado la ciudad moderna, cómo se ha representado a sí misma la ciudad en crisis, cómo hemos imaginado y vuelto a imaginar la ciudad y hemos construido una cultura de nuestro paisaje a través de todo este tiempo y de todo este trabajo. Por otro lado, además de entonces embebernos y empezar a reconocer y a estudiar esta construcción cultural tan relevante para comprender una de las dimensiones más importantes de la forma urbana, que es la condición de paisaje de la ciudad y por lo tanto de imagen y de imaginario que determina nuestro trabajo en las hipótesis de transformación de la ciudad. Justamente también lo que queremos es que empecemos a percibir que este trabajo nos involucra y nos integra, nos empieza a poner en serie con todas estas reflexiones y nos ocupa muy concretamente a partir de ahora a empezar a trabajar nosotros mismos en cómo interpretar el objeto de trabajo, no ya como un caso, como un proyecto, sino como un área actual de la ciudad, un área en la que están cifradas todos estos imaginarios, todas estas esperanzas, todos estos traumas y desastres, y que de alguna manera nos convocan a ponernos a pensar en cómo interpretarla para su transformación hacia el futuro.